Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Es para mí un privilegio estar al servicio de nuestro Señor. Les habla la hermana Estefanía Quitaquis de Ecuador. El día de hoy, mis hermanos, tenemos la bendición de poder escuchar y aprender más de la palabra de nuestro Dios, a quien amamos y servimos. Para esto, vamos a orar a nuestro Señor. Amado Señor, Dios Todopoderoso, el Dios que nos ama y que es justo. Señor, nos ponemos bajo su presencia, porque reconocemos que usted es el único Dios que nos guía y nos enseña. Ahora, Señor, bendice a tus hijos y permítenos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, continuamos con primera carta a los Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. El subtema que tenemos es la división de la iglesia. Y nuestro tema principal al que nos vamos a enfocar es quinta solución, comprender las etapas espirituales del hombre. Nuestra lectura base, mis hermanos, se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 14 hasta el 16, y el capítulo 3, del 1 al 4. Nos dice así su palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mis amados hermanos, nuestro tema principal se basa en esto, sobre conocer las etapas espirituales del hombre. Mis amados hermanos, la división es un problema terrible, uno de los problemas más asoladores y devastadores que existen en el mundo. La división conlleva la ira, las luchas, el divorcio, el asesinato y la guerra. Una de las soluciones para resolver la división es vernos nosotros mismos como Dios nos ve. Cuando Dios mira a una persona, Él ve a esa persona en una de tres clasificaciones, como el hombre natural, el hombre espiritual o el hombre carnal. Hablemos sobre el hombre natural, o lo que el griego denomina el hombre psúchikos. La palabra natural significa un hombre que tiene vida física o que está vivo. La raíz de la palabra es alma, que significa sencillamente la vida de un hombre, la conciencia, el aliento, la energía, el ser de un hombre. El alma es la vida animal de un hombre. Los hombres y los animales son seres conscientes y que respiran. Son almas vivas. Esto se señala claramente en la creación de la vida animal. Cuando Dios estaba creando el mundo y había terminado la creación de la vegetación, Él dijo en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 20, produzcan las aguas, seres vivientes. Lo que Dios estaba diciendo es que la vida que Él estaba creando era diferente de la vegetación que acababa de crear. Las cosas que ahora
se estaban creando eran seres vivientes, cosas que respiran y tienen conciencia, cosas que tienen alma, vida y conciencia dentro del cuerpo. Sucede lo siguiente, que el hombre natural es un ser viviente, un alma animal. Es un hombre que está viviendo en esta tierra, exactamente como un animal. Sin embargo, eso es todo cuanto hace. Solo está viviendo en la carne, no ha sobrepasado los límites de la carne, no ha sobrepasado los límites de su vida animal. Nunca ha progresado al nivel de lo espiritual. Su mente y su vida, su energía y su esfuerzo están todos centrados en lo físico, en lo material, en el mundo, en la carne, en lo que pueden poseer, en lo que ellos pueden oír o en lo que se puede saborear. Hay otra manera, mis hermanos, de decir lo mismo que resulta extremadamente útil. El hombre natural es el hombre adámico, el hombre que ha caído de la perfección de su creación. El hombre natural es el hombre caído y depravado, pecador, corrupto, que envejece, que se deteriora, agonizante y condenado. El hombre natural es el hombre moralmente corrupto, el hombre cuyo espíritu está muerto para Dios. Es un hombre con una naturaleza humana, y la naturaleza humana es todo cuanto tiene. Su naturaleza es la naturaleza humana, aparte de Dios. Es una naturaleza humana carente de Cristo. Una naturaleza que no creerá, obedecerá, ni vivirá para Cristo. Es la vida vivida sin la presencia e influencia de Jesucristo. Así como nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. La frase no percibe quiere decir que las cosas espirituales no se reciben como a un huésped, no se aceptan. Quiere decir rehusar, rechazar. Las cosas espirituales son de poco interés, de ser de interés alguno para el hombre natural, porque su mente está centrada fundamentalmente en este mundo, en los deseos y sentimientos, en posiciones, en riquezas, en atención, en reconocimientos, centrada en la ambición, en ropa, en apariencia. La vida y la mente del hombre natural están siempre centradas en lo natural, en este mundo, y no en lo espiritual. Por consiguiente, ante los ojos de Dios está clasificado como el hombre natural. Su corazón recibe solo al mundo, está cerrado para Dios. Dios no es bien recibido en su vida. Por consiguiente, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Y así nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre natural considera las cosas de Dios como locura. La palabra locura quiere decir tonto, absurdo, desagradable. Recuerden, mis hermanos, que el hombre natural vive fundamentalmente en función de la parte animal de su naturaleza. Vive fundamentalmente en función de lo que luce bien, se siente bien o que suena bien. Fundamentalmente vive en función de sus sentidos animales, en función de lo que le excita, de lo que puede poseer: dinero, riquezas, posesiones, reconocimientos, fama, influencia, poder, familia, inclusive casa, autos,
ropa, popularidad. Y son innumerables e interminables cosas materiales y mundanas. Cualquiera de estas cosas atrae. Y esto le gusta a la naturaleza animal que llevamos dentro como seres humanos. El hombre que se rinde a estos instintos y deseos es la persona que vive como el hombre natural. Para él las cosas de Dios son secundarias, de menor importancia. ¿Por qué? Nos hacemos esta pregunta, ¿por qué? Porque no puede ver, no puede palpar, no puede probar, no puede oír ni demostrar las cosas espirituales, no con sus sentidos físicos. Por consiguiente, para su mente resulta totalmente loco poner primero las cosas espirituales. Y así nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El hombre natural no puede conocer las cosas espirituales. Note que la palabra no puede no es solamente que el hombre natural no conocerá ni conoce las cosas espirituales, sino que no puede conocerlas. Es incapaz, no está facultado, sino está incapacitado para conocerlas. No puede discernir las cosas espirituales. Mis hermanos, nos hacemos la pregunta de por qué el hombre natural no puede conocer las cosas espirituales. Pues hay un modo sencillo de saberlo, y es porque no sabe discernir. Porque solamente el espíritu vivo puede discernir, puede ser investigada, juzgada, examinada y estimada por un espíritu vivo. Y esto no lo puede hacer un hombre natural. Ahora comprendamos la etapa del hombre espiritual. El hombre espiritual, o lo que el griego denomina el hombre neumáticos, la palabra espíritu, es equivalente usado para el Espíritu Santo, lo que significa que el hombre espiritual es una persona en la que mora el Espíritu Santo. Un hombre es espiritual porque el Espíritu Santo mora en él. No es espiritual, mis hermanos, porque haya recibido algún don humano superior o haya recibido alguna habilidad inusual o porque se haya vuelto más inteligente que antes o se haya vuelto mayor que antes o mejor que antes. Un hombre se vuelve espiritual porque ha recibido al Espíritu de Dios y está viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios, mis hermanos. Cuando un hombre recibe a Cristo Jesús como su Salvador, las Escrituras nos dicen que nace de nuevo por medio del Espíritu de Dios, que le preocupa las cosas de Dios, no las cosas de la carne, que Él está en el Espíritu y que el Espíritu mora dentro de Él, que el Espíritu le da vida, que el Espíritu aviva su cuerpo mortal, que puede matar las obras pecaminosas de su cuerpo solo por medio del Espíritu, y que la presencia del liderazgo del Espíritu en la vida del hombre demuestra que es un hijo de Dios. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 16 al 17 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6 nos dice: y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En Colosenses capítulo 3, versículos 10, nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mis hermanos, sucede lo siguiente. El hombre que es verdaderamente espiritual vive bajo el control del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de su cuerpo. Por consiguiente, es el Espíritu Santo de Dios el que le revela la verdad de las cosas espirituales al hombre. Resulta importante tener esto en cuenta. La capacidad de discernir no es del hombre, es del Espíritu Santo que está dentro del hombre. No hay cabida para la superespiritualidad en la Iglesia de Dios, porque todo cuanto tenemos proviene de Dios y no proviene de nosotros. Al hombre espiritual no lo entiende. El hombre natural. Observe cómo las Escrituras plantean esto. El hombre espiritual no es juzgado de nadie. Este planteamiento se ha maltratado y mal utilizado a tal extremo que algunos hombres se han convertido no solo en el hazmerreír, sino en tropiezo para el inocente. Esto resulta, mis hermanos, trágico porque el significado se entiende perfecta y claramente cuando se mantiene en el contexto de este pasaje. Nadie quiere decir el hombre natural, el hombre del que se acaba de hablar. El hombre natural tiene poco interés y poco conocimiento de Cristo y de Dios. Por consiguiente, no hay forma humana de que pueda entender al hombre espiritual. Un hombre conoce solo lo que él experimenta y estudia. El sentido común y la honestidad nos dicen esto. No hay manera en la que un hombre pueda juzgar las cosas espirituales, a menos que él experimente y estudie las cosas espirituales. Por consiguiente, mis hermanos, el hombre natural no puede comprender por qué una persona querría invertir sus esfuerzos y malgastar su tiempo en asuntos que son de otro mundo. Después de todo, vivimos en este mundo, no en el otro mundo todavía, ¿no? De ahí que el hombre natural sienta que nuestro interés principal debe estar en este mundo. El hombre natural podría argumentar que un pequeño pensamiento acerca de las cosas espirituales es aceptable, pero no que una persona centre toda su vida. La cuestión es que el hombre natural sencillamente no comprende al hombre espiritual. Para él, el hombre espiritual es un loco por pasar por alto de este mundo y todas las cosas buenas que en este mundo se brinda y que este mundo puede brindar al ser humano. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Esta es la razón por la que el creyente puede discernir las cosas espirituales. Tiene la mente de Cristo. No quiere decir que el hombre espiritual conozca todo cuanto hay que conocer de Cristo, sino que su mente está centrada en Dios y en las cosas de Dios, de la misma manera que lo estaba la mente de Cristo. El Espíritu de Dios atrae, llama y estimula la mente del creyente genuino a las cosas espirituales. Nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Nos enseña la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora bien, el hombre carnal no es espiritualmente maduro, es un bebé en Cristo. Note que el hombre carnal es un creyente verdadero, es un bebé en Cristo, pero está deformado como un bebé deformado. Debería ser más maduro, más desarrollado espiritualmente.
pero no ha crecido en Cristo. El hombre carnal no conoce a Cristo ni las cosas de Dios como debiera. Su mente y su conducta no están centradas en Cristo como debieran estarlo. Lleva años como creyente, pero conoce poco acerca de Cristo y de Dios. El hombre carnal tiene que alimentarse de la leche y no de la vianda de la palabra. Esto no quiere decir que hayan dos grupos de enseñanzas, tampoco que hayan dos grupos de creencias, una para el creyente letrado y otro para el creyente inculto. Se le predica el mismo evangelio a todos y todos estudian la misma palabra, mis hermanos, pero algunos han prestado más atención, han estudiado más, han orado más y han servido más a Cristo que otros. Por consiguiente, naturalmente conocen más de la palabra de Dios y conocen más de lo que quiere decir orar y andar en Cristo. El creyente espiritualmente conoce y experimenta más la profundidad de las cosas espirituales que el creyente carnal. Mucho más. Por consiguiente, el creyente carnal tiene que alimentarse de los rudimentos y no de lo avanzado de la palabra de Dios. Mis hermanos, nos dice en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mis hermanos, sucede lo mismo con cualquier empresa de un hombre. Mientras más una persona experimente y estudie un campo, más conoce acerca de su campo. Todo el mundo se alimenta de la leche o la vianda de su campo o empresa. Hermanos, nos dice la palabra, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Asimismo nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El hombre carnal se caracteriza, mis hermanos, por la división. La división es una prueba sorprendente de que un hombre o un pueblo son carnales, ya sea el caso de la división de una iglesia o dentro de una familia. La carnalidad se ve claramente en la envidia y en el conflicto. La envidia conlleva al celo y el celo conlleva a la división. Cuando las personas se celan unas de otras, se dividen y comienzan a luchar o a discutir y a reñir unos con otros. La envidia puede ser causada por alguna posición, algún reconocimiento, alguna posesión, riqueza o atención, o por algún don. La lista podría ser interminable, pero se entiende bien la idea. La envidia conlleva a diferentes y a conflictos, y en conflicto conlleva la división. Una conducta así es carnal, de la carne, y no tiene cabida en la iglesia. La carnalidad se ve cuando los creyentes comienzan a andar y a actuar como los hombres del mundo. Los hombres del mundo viven en función del mundo. Por eso quieren y luchan por todo cuanto pueden obtener con el menor esfuerzo. Puede ser posesiones, reconocimientos. La carnalidad se ve cuando los creyentes comienzan a seguir a los hombres y a formar camarillas. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, que renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El hombre carnal o hecho de carne, el hombre carnal obedece la parte más baja de su naturaleza. Él obedece sus deseos descontrolados, que son propensos a pecar y a centrar su atención en sí mismo, y lleva una vida que se opone a Dios. La Biblia dice varias cosas acerca de la carne. La carne nada tiene de bueno, se opone a hacer el bien. Y escuchemos lo que nos dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre que está en la carne se encuentra bajo la influencia de la carne y no puede agradar a Dios. Escucha en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre que tiene el Espíritu de Cristo se libra de estar bajo la influencia de la carne. Se dice que un hombre así es un hombre transformado, un hombre nuevo, e incluso una nueva creación. Allí mismo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin embargo, mis hermanos, el hombre transformado puede andar según la carne, al menos temporalmente. Se dice que un hombre así es un creyente carnal. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 al 4 nos enseña la palabra, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El hombre regenerado se siente instado fuertemente a andar en el Espíritu. Y decimos que una persona así es un creyente que está guiado por el Espíritu. Digo pues, nos dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Mis hermanos, hemos culminado este pequeño estudio. Y quiero agradecer a Dios y dar las gracias al Señor por hacernos comprender, hacernos entender y que nos ayude nuestro Padre a obedecer su palabra. Por medio de nuestra obediencia seremos sus hijos. Seremos tus hijos, Señor, que conocemos y nos apartamos de las cosas que nos alejan de usted. Gracias, Señor, por haberme permitido escuchar, por haberme permitido entender su santa palabra. Y ayúdame, Señor, a todos, ayúdanos a poder obedecer tu palabra y poder enseñar a los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos.